para adorar y exaltar el nombre de Jesús. Bienvenidos todos a esta reunión de domingo. Es un momento especial para exaltar el nombre de Cristo. Nuestra oración por ustedes ha sido que mientras adoramos, Cristo pueda ser revelado a sus vidas, a sus corazones. Les animamos a tener la mejor actitud en esta mañana, a disponer su corazón para dar honor y gloria al único digno y merecedor de honra, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos, demos honor y gloria al que nos ha dado su amor eterno. Te amamos, Jesús. Te amamos, Cristo. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Ganaste mi lugar, cargaste mi cruz, tu vida diste ahí, ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Quien que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Cristo, te adoramos, Señor. Solo hay uno digno, y eres tú. Digno, digno es, Señor. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime es,
Tu amor que es tan profundo y real. Ante ti hoy me encuentro y postrado me presento, tu esplendor me conquistó. Con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor me inundó. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza. Puedo ver tu majestad, me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza. Quiero estar donde tú estás, me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor.
escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver, profundo amor que lava mi interior. Escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Nos ante tu amor, Jesús. Perfecto amor de Cristo, perfecto amor, profundo amor que lava mi interior. Escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver, profundo amor que lava mi interior. Escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver, profundo amor que lava mi interior. Escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver, profundo amor que lava mi interior. Escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Señor, tu rostro quiero ver, profundo amor que lava mi interior. Escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Y queremos ver tu gloria. Escucha el clamor de esta tu iglesia esta mañana, Dios. Escucha nuestro clamor desesperado por más de ti. Escucha nuestro corazón que te anhela, que desea tu presencia. Escucha el clamor de tus hijos que solo quieren más de ti, más de tu gloria, más, Señor, de tu amor. Escucha la oración de estos tus hijos que hoy dicen: te necesito, Dios, te necesito. Hoy nuestro corazón, Señor, rendido está delante de ti. Nuestra vida, Señor, no tiene otra condición más que rendición, que reconocimiento por ti, Señor. Deseo de tu presencia, deseo de tu amor,
deseo, Señor, de ser rodeados por tu gloria, envueltos por tu amor. Te necesitamos, Cristo, te necesitamos. No somos los mismos, Señor, desde que tú estás. Así que solo hay un deseo en nuestro corazón y eres tú. Inunda nuestras casas con tu presencia. Que el cielo sea real en este momento para tus hijos. Que el temor sea disipado, el dolor, la tristeza, la aflicción de nuestro corazón. Y tú reines, reine tu amor, reine tu gracia, reine tu nombre, reine tu poder en medio nuestro. Gracias, Jesús. Hemos orado y adorado en tu nombre, Cristo. Amén. Amén. Hola Iglesia, un saludo para todos, espero se encuentren bien y espero podamos también encontrarnos pronto nuevamente. Un gran saludo y una feliz semana. Un abrazo, bendiciones. Iglesia, muy buenos días, un saludo especial de parte de la familia Cifuentes Murillo. Los extrañamos y esperamos poder reunirlos y seguir compartiendo como la hermosa familia y la que somos. Un abrazo gigante. Iglesia, muy buenos días, Dios les bendiga. Pasamos un tiempo excelente en la presencia de Dios, en familia, en su casa. Creemos que es un tiempo espectacular para buscar a Dios también en casa, con nuestros hijos, nuestros papás, en familia. Creo que Dios lo ha planeado así y tuvimos un tiempo excelente de adoración, de alabanza a nuestro Dios. Se puede percibir en el ambiente. A través de una cámara celular o lo que sea, se percibe que Dios está también interesado en que en casa lo busquemos y experimentemos también su presencia. Vamos a tener nuestro tiempo de mostrar generosidad, así que vamos a dar gracias a Dios por nuestros diezmos y ofrendas. Señor, eres tan bueno y fiel y sabemos que todo lo que tenemos en nuestras manos ha venido de ti. Hoy queremos adorarte también a través de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos. Queremos ser generosos en abundancia, Señor, porque es lo que tu palabra nos llama a hacer. Gracias por ser tan fiel y bueno siempre y darnos mucho más de lo que nosotros pedimos o necesitamos. Te amamos, Jesús. Amén. 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 Muy bien. Sigue un momento súper chévere, este momento de los saludos, esos 60 segundos para saludar a la gente, y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vas a escribir en comentarios, etiquetar, mandar emojis, a que sea algo tremendo que se haga en Facebook. Saluda a su familiar, a su líder de red, a sus pastores. Somos más de 100 conectados cada domingo en cada reunión y es muy chévere poder leerlos a todos ustedes, saber que estamos conectados también virtualmente. Entonces comenzamos, saludamos. ¿A quién saludas tú, Jen? Bueno, yo quiero empezar a saludar a nuestro equipo de voluntarios. Son las personas que hacen posible cada fin de semana Iglesia. Entonces, para todos los que hacen parte del voluntariado, un saludo. Y si tú haces parte del voluntariado, entonces vas a empezar a poner ahí un emoji de manito arriba. Entonces, como, hey, sí, yo soy parte del voluntariado. Entonces, vamos a interactuar de esa manera el día de hoy. Vamos a buscar el emoji de manito arriba y eso quiere decir que tú eres un voluntario y te damos muchísimas gracias por seguir siendo Iglesia, porque sabemos que estás orando, que estás ahí muy pendiente de las transmisiones y participando. Que la gente que tiene el privilegio de servir cada domingo cuando estábamos, que todo se haga, que todo se lleve a cabo, el grupo de staff, las sillas, toda la logística, la movilidad, también el equipo de intercesión. Es un equipo excelente, Alberto Ardila, Vidal Barahona, Ida Gutiérrez, Ana Julia, es gente linda la iglesia que la asocia también en oración. Un saludo también para ellos
Muy bien, mientras ustedes siguen interactuando en los saludos, queremos darles anuncios importantes. El primero es que nos gusta ver cómo ustedes disfrutan de la iglesia en casa. Entonces, por favor, tómense una foto mientras están viendo la transmisión, etiquete Iglesia Lugar de Adoración y compártala en sus redes sociales. Nos gusta mucho hacer esto. Para los niños, hoy tenemos un anuncio muy especial, y es que vamos a tener clase de niños hoy a las 4 de la tarde en nuestro canal de YouTube. Entonces, por favor, búsquenos como Iglesia Lugar de Adoración, conecte a sus hijos porque va a ser súper divertido este espacio, lo hemos esperado mucho y hoy es el día, así que no se lo pierdan, por favor. Muy bien, pónganse cómodos en su sofá, en la silla de su comedor o en su cama quizá, porque viene la predicación, un momento muy chévere de la transmisión con el pastor Walter Puentes. Por favor, tome apuntes y esté dispuesto a recibir lo que Dios quiere hablar el día de hoy. Dios les bendiga, iglesia. Bienvenidos, iglesia, a una reflexión más de la palabra de Dios a través de Iglesia en Línea. Somos Lugar de Adoración, tu iglesia, tu lugar y tu casa. Mi nombre es Walter Puentes y estoy muy contento de compartir con ustedes en esta transmisión y bueno, poder llegar a sus casas y compartir un mensaje de lo que Dios quiere hablarnos para esta época. Así que nos centramos de una en el texto. Vamos a Lucas capítulo 7, vamos a leer del versículo 36 hasta el 50, perdón. Vamos a leer hasta el 50, entonces espero que me acompañen y dice así: uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió el fariseo. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenía con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo a la mujer. Vete en paz. Pues bien, este es el relato de la Biblia, lo encontramos en el contexto de Jesús haciendo grandes milagros y señales en su recorrido por la región de Galilea. No se sabe exactamente dónde ocurrió este acontecimiento, pero se cree que posiblemente es Capernaum, una región importante en el ministerio de Jesús. Grandes señales se hicieron alrededor del mar de Galilea, seguramente podemos encontrar varios relatos en los evangelios acerca de señales y milagros de Jesús en toda la región de Galilea. Allí se encontró sus discípulos. En fin, fueron muchos los que creyeron en Jesús como el Mesías en aquella región. Y lo que esto nos hace pensar
que la fama de Jesús llamó la atención en toda la región, y tanto así que llamó la atención de uno de los fariseos. Ahora, en aquella época era muy común que los fariseos ofrecieran invitaciones a comer, y estas invitaciones a comer no eran ese tipo de invitaciones que hoy en día pudiéramos decir, ok, te invito a mi casa y ahí estamos en un lugar privado y súper. No, este era un tipo de invitación importante y que no era privado. Siempre que un fariseo ofrecía una invitación a comer a alguien, lo hacía con el propósito de hablar sobre la ley, de discutir algunas cosas sobre esto, y más si era una persona reconocida o importante o que tenía fama. Así que este tipo de eventos o cenas eran públicas. Y si pudiéramos ver un poquito la arquitectura, y si estudiáramos la arquitectura de aquella época y de dónde estaba situado más o menos Capernaum y lo que hemos visto en hallazgos arqueológicos al respecto, podemos ver que los lugares donde se comía eran patios y eran lugares de fácil acceso y algunas casas alrededor que la gente podía venir, o muros, la gente podía venir y ver a través de las aberturas que habían entre bloques o pequeñas aberturas que quedaban en las construcciones de aquel entonces, y la gente se juntaba a escuchar. Así que esta cena era un evento público y muchas personas decían, ok, puedo ir. Ahora, no todos podían participar de la comida, solamente el anfitrión y sus invitados, los que estuvieran allí en casa, pero los demás podían sentarse a escuchar. Entonces, es interesante cómo este contexto en el que se realiza la historia nos deja entender un poco lo que está pasando en este momento. Así que encontramos en esta historia 3 personajes principales y alrededor hay un grupo de personas, como les digo, viendo todo lo que estaba pasando. Seguramente otros fariseos, algunos que se juntaron del pueblo de Galilea, en fin, de Capernaum, otros que venían de lugares. Recuerden que Jesús era muy seguido por muchas personas y seguramente esta cena era algo que llamó la atención en medio de toda la región, porque ustedes saben que Jesús ya venía dándole duro a los fariseos, y vemos en todo el ministerio de Jesús cómo Jesús señalaba la hipocresía de los fariseos. Así que la multitud conocía esto, y es interesante que dicen, hey, un fariseo invitó a Jesús a comer y Jesús dijo que iba. Hey, ¿qué tal si vamos? Y fue tanto así que una mujer decidió acercarse a este acontecimiento. Entonces encontramos 3 personajes en esta historia. El fariseo, quien invitó a Jesús a comer, Jesús, obviamente, y la mujer con fe. ¿Ok? Estos son los 3 personajes principales. ¿Ok? El fariseo, Simón el fariseo, Jesús el Salvador y la mujer con fe. Aquí tenemos 3 personajes y vamos a observar también 3 cosas importantes acerca de estos personajes, pero también 3 aspectos importantes que deberíamos revisar en nosotros mismos. Vamos a revisar estos 3 aspectos en los 3 personajes, pero estos 3 aspectos también deberíamos revisarlo en nuestras propias vidas y entender o descubrir nuestro corazón, o permitir que la palabra de Dios descubra nuestro corazón y podamos ver qué es lo que tiene para decirnos hoy, cuál es el pecado que quiere señalar de nuestro corazón y qué es lo que necesita ser santificado por Dios a través de su palabra y el poder de su Espíritu Santo que obra a través de la locura de la predicación. Ok, si están listos conmigo, vamos ahí a tomar apuntes. Si te gusta tomar apuntes, si no, prestar atención. Yo soy de los que presto atención, así que éntrale, vamos a darle. Primera cosa o primer aspecto es cómo se veían a sí mismos. Segundo, cómo veían estos personajes a Jesús. Y tercero, cómo veían a los demás. Estos son los 3 aspectos que vamos a ver de los 3 personajes y de nuestra propia vida. Cómo se ven o cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos a Jesús y cómo vemos a los demás. Empecemos con el fariseo. Según entendemos en los distintos relatos del Nuevo Testamento que mencionan a los fariseos, estos se veían a sí mismos por varias cosas, por lo que sabían, por lo que practicaban
y lo que dejaban de practicar. Es decir, ellos se miraban a sí mismos por el conocimiento que tenían en su cabeza. Segundo, se miraban a sí mismos por lo que practicaban en su vida. Y tercero, se miraban a sí mismos por lo que dejaban de practicar también en su vida. Pero todo se basaba en la ley mosaica, o mejor, en el exterior de esa ley. Es decir, ellos se veían a sí mismos en lo que tenía que ver con lo de afuera, con el aspecto como lucían, según lo que la ley mosaica decía. Y quiero contarles que en este momento estoy leyendo Levítico. Bueno, empecé a leer la Biblia completa hace unos mes y medio empecé, así que ya terminé Levítico, estoy iniciando Números. Y realmente el final del Éxodo, donde se nos da los 10 mandamientos, y Levítico, donde se nos empieza a mostrar una cantidad de elementos de la ley que le permitían al pueblo asegurarse de estar puros, ceremonialmente puros, para poder estar en la presencia de Dios o presentarse ante la presencia de Dios. Realmente son cosas de locos, o sea, son cosas extraordinarias, pero aún así cosas que de verdad al día de hoy, a nuestro contexto, si alguien lee sin ningún tipo de cuidado y sin contexto, lee estas historias de Levítico, dice como, hey, ¿qué es esta locura? Porque al contexto de hoy nos puede sonar a loco, pero para el contexto del Antiguo Testamento y del pueblo de Israel hace miles de años, el libro de Levítico es revolucionario, pues hizo que el pueblo de Israel pudiera preservarse por años sin enfermedades, sin dolores, en fin. Pero las leyes eran tan extremas y tan minuciosas, y Dios mismo había dicho, hey, tienes que cumplirlo, porque era la protección de Dios. Por ejemplo, Dios dijo que los cerditos que hoy nos comemos, el chicharrón y toda esta vaina, para Dios y para el pueblo de Israel en ese entonces, eso era inmundo, era impuro, no podías comerlo, era un animal considerado impuro o inmundo. En otras versiones de la Biblia lo encontramos así. ¿Qué quería decir esto? ¿Es el cerdito un animal inmundo, impuro? Bueno, Dios después en el Nuevo Testamento le dice a Pedro, hey, no llames, no lo llames impuro, yo he creado todo. Y en este sentido entendemos que lo que pasaba en esta época era lo siguiente, y era que el cerdo tenía una bacteria, y por lo cual muchos pueblos alrededor de Israel en esa época, por comer cerdo, morían porque no tenían la medicina o las vacunas que tenemos hoy en día. Así que puede sonar tonto que alguien dijera, hey, no puedes comer cerdo porque es pecado, pero para Dios era, no lo hagas porque vas a morir, literal, así que te cuido. Entonces los fariseos agarraron todas estas leyes, muchas de ellas parecidas a esto de no comer cerdo, y estaban al tanto de esto y querían mostrarle a todos los demás que ellos sí cumplían con las leyes. Así que ellos se veían a sí mismos por lo que conocían de la ley, por lo que practicaban, pero también por lo que dejaban de practicar, de lo que se abstenían, y todo basado en el exterior de la ley, en lo que se ve, en lo que el ser humano puede juzgar como bueno o malo. Pero esta visión de sí mismo está muy lejos de la realidad de lo que significan nuestras acciones delante de Dios, que conoce los corazones. Porque todos sabemos, y creo que todos los que creemos en Dios, sabemos que si Dios es Dios, Él ve lo que realmente pasa cuando nosotros hacemos algo. Dios no solamente ve lo que hacemos, Dios ve por qué lo hacemos, cuáles son nuestras motivaciones, qué hay detrás de nuestras acciones, qué es lo que estamos pensando. El Espíritu de Dios conoce todo de nosotros, y la palabra de Dios, cuando la leemos, nos hace darnos cuenta que Dios realmente nos conoce muy, pero muy bien. Así que los fariseos estaban ocupados de hacer lo que las demás personas pudieran decir, wow, hey, este tipo sí, ¿cómo cumple? ¿Cómo hace? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo? Wow. Pero lejos estaban de tener una visión correcta. Según lo que entendemos, Dios tiene su visión correcta, y es que Dios ve mucho más de nuestras acciones. Dios nos ve desde nuestro corazón. Ellos se veían a sí mismos aparte como superiores, tanto en su manera de pensar como en su manera de vivir, y miraban con desagrado, es decir, como resultado de la manera como se veían a sí mismos, miraban con desagrado a quienes no pensaban o vivían de la misma manera que ellos. Y una muestra de esto está en Lucas capítulo 18 del 9 al 14, en donde encontramos este momento
épico en el que Jesús dice lo siguiente: a algunos que confiando en sí mismos y se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola, versículo 10 de Lucas 18. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos, que a nuestro lenguaje actual sería ni mucho menos como este político corrupto. Póngale el nombre que usted quiera. En fin, dice el fariseo, sigue el fariseo diciendo: ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, dice Jesús, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que es decir, el recaudador de impuestos, y no aquel, es decir, el fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En este pasaje Dios nos deja ver la manera en la que los fariseos se veían a sí mismos. Y con esto puedo decir que mi vida ha estado del lado de los fariseos más tiempo de lo que debería. Es fácil tomar esa actitud para mí, sobre todo cuando me la paso viendo más la maldad a mi alrededor, cuando estoy más lleno de las noticias que solo hablan del incremento de la maldad humana o resaltan la bondad mediocre del ser humano, con la cual puedo compararme y decir: hey, yo también hago eso, yo también, y me siento bien. Ahora, me paso mucho tiempo rodeado de malas noticias, de noticias que solamente nos dicen: hey, el ser humano cada vez está peor, mira todo lo que está pasando en Estados Unidos, mira todo lo que está pasando en El Salvador, mira todo lo que está pasando aquí nomás en nuestra ciudad, mira lo que está pasando en aquí. Y empezamos a llenarnos de tantas malas noticias que nuestro estándar de maldad es tan alto a nuestro alrededor, a nuestro parecer, que nosotros quedamos justificados, o mejor, nosotros quedamos como personas buenas. Es decir, estoy tan rodeado de malas noticias y de tanta maldad que yo al lado de ellos, bien, no estoy tan mal. Es algo que nos sucede a diario. No sé, a mí me ha pasado que cuando estoy tan lleno de malas noticias, parece que la visión que tengo acerca de mí mismo se distorsiona y empiezo a creerme mejor que los demás y empiezo a decir: hey, yo creo que estoy bien. Pero sería diferente que en vez de pasar tanto tiempo escuchando las malas noticias de la maldad humana a nuestro alrededor, pasáramos más bien tiempo escuchando o indagando o descubriendo, conociendo más acerca de las buenas noticias que hablan de la bondad, la gracia y la misericordia de Dios. Pero estas buenas noticias, al hablar de tanta bondad, de tanta gracia y de tanta santidad de Dios, lo que hacen también es descubrir mi maldad, que a veces hasta produce náuseas y desagrado total frente a la santidad de este Dios perdonador. Ahora, cuando entras a una casa que está sucia y que huele feo y que está todo caído y hay polvo, tú puedes sencillamente mirarte a ti mismo y decir: ok, esto está como sucio, ¿sí? Y decir: me voy a ensuciar, me voy a como a contaminar. Pero imagínate que entras a un lugar donde el piso es totalmente blanco, las paredes blancas, el techo blanco, todo reluciente, supremamente limpio, exageradamente limpio, el sueño para todos aquellos que les encanta el Clorox y toda la limpieza, que tú sientes que respiras como aire totalmente limpio, y llegas allí y tienes como miedo o temor de ensuciar las cosas. Ya no estás con temor de ensuciarte con las cosas, sino ahora tú estás con el temor de ensuciar las cosas que están a tu alrededor. Y creo que esa es la diferencia entre unos y otros, pero no quiero adelantarme, solo quiero dejarte esto. Y es que la actitud que podemos tomar como fariseos es cuando dejamos de ver las buenas noticias, la santidad de Dios, la presencia santa de Dios
que decimos, uy, yo creo que voy a ensuciar esto, es tan puro, es tan santo. Cuando dejamos de ver la santidad y la presencia de Dios y nos enfocamos más en lo sucio que está el mundo y decimos, uy, cuidado, me contamino con esto, con lo otro, como si nosotros fuéramos los santos, y sé, y creo que ustedes me han escuchado hablar de nuestra santidad, de la cual soy totalmente creyente y creo en este concepto, pero quiero dejarlo como en cuanto a quienes realmente nosotros somos en la realidad. Hay una verdad y es que somos santos, pero nuestra realidad es que mientras estamos en este cuerpo tenemos corrupción y pecado, y a veces podemos creer que la maldad que está a nuestro alrededor es tanta que nosotros no somos tan malos. Y quisiera desarrollar ese punto más adelante. Ahora, ¿de qué nos perdemos? Esta es una pregunta importante. ¿De qué nos perdemos cuando nos consideramos buenos? Y esto fue lo que le pasó a nuestro amigo el fariseo Simón. ¿De qué nos perdemos? Recuerden que estamos viendo tres aspectos. Cómo se veía Simón a sí mismo, cómo veía Simón a Jesús y cómo veía Simón a los demás. Luego vamos a ver cómo veía Jesús y cómo veía la mujer con fe. Ahora, estamos viendo a Simón. Simón se veía a sí mismo bueno, y creo que es algo en lo que usualmente caemos. O sea, con frecuencia estamos en ese lugar en el que nos consideramos buenas personas. ¿Y de qué nos perdemos cuando nos consideramos buenos? Y son muchas las cosas que nos perdemos cuando esto pasa, pero a la luz de este pasaje, creo que la más grave es perdernos de adorar. Considerarnos buenos es el resultado de desviar nuestra mirada del Evangelio, es decir, de las buenas noticias de salvación. Y ese pecado de desviar nuestra mirada, de dejar de creer en Dios, nos lleva a perder nuestro propósito primario como seres creados, y es dar gloria a nuestro Creador. El sentimiento de independencia que se adquiere cuando nos consideramos buenos es lo que nos hace presentarnos ante Dios de cualquier manera, lo que nos hace permanecer en pie e incluso bostezar frente a Él, frente a su palabra, frente a su enseñanza, o nos hace hacer lo mismo que hemos hecho durante años, tradiciones. Es esa sensación como de no necesitarlo. Y yo sé que nos costaría muchísimo confesar algo como esto. Negaríamos rotundamente que algo así nos sucediera algún día, pero yo creo que nos pasa más seguido de lo que creemos. Más seguido de lo que creemos nos pasa que tenemos un sentimiento de independencia. Como que, y bien, no necesito tanto a Dios. Y yo sé que si alguien te pregunta, ¿tú necesitas a Dios? Obviamente todos los creyentes vamos a decir, claro que lo necesito. Él es mi todo, ¿qué haría yo sin Él? En fin, diríamos tantas cosas. Pero a veces en la práctica, en la realidad, en el día a día, en los momentos en los que nos congregábamos juntos en una iglesia, en el que estábamos todos alrededor celebrando el nombre de Jesús, en ocasiones yo podía experimentar como, hey, ¿qué está pasando aquí? ¿Será que no somos conscientes de quién está acá? Y yo mismo me hacía esa pregunta. ¿Será que no soy consciente de a quién estamos celebrando? Que este es nuestro invitado especial. Y de alguna manera todo esto tiene que ver con que nos perdemos de adorar a Dios cuando nos consideramos a nosotros mismos buenos. Nos perdemos de responder en adoración y asombro ante su grandeza cuando nosotros mismos consideramos que no lo necesitamos tanto como el mundo que está tan perdido. Y creo que esa es una verdad que nos ha hecho daño como iglesia. Ahora, Simón invita a Jesús a comer, y eso sería un lindo título para cualquier persona: el hombre que invitó a Jesús a su propia casa a comer. Eso suena bien, pero esto la verdad es solo un título, porque el desarrollo de esta invitación es lo que nos muestra el corazón de este hombre frente a Jesús. Veamos lo que dice el verso 39, dice: al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. En este verso vemos la manera como el fariseo se ve a sí mismo
como ve a Jesús y como ve a los demás. En primer lugar, él conversa consigo mismo para juzgar y señalar tanto a Jesús como a la mujer. El fariseo creía que lo que su conciencia sabía era suficiente para emitir un juicio verdadero y objetivo, tanto contra la mujer como contra Jesús. Él pensó de Jesús lo siguiente: si este hombre fuera profeta. Esta es una expresión sarcástica que nos deja ver que lo que el fariseo veía cuando miraba a Jesús y lo que veía era un hombre común. Si este hombre ni siquiera llegaba al título de Mesías o a Hijo de Dios, realmente era como si este hombre, si es que fuera profeta, al menos sabría. Esa era la imagen que tenía Simón de Jesús. Era un simple hombre que tenía fama y popularidad, pero no llegaba ni siquiera a ser un profeta. Ni siquiera eso. El menosprecio en su mirada al ver a Jesús lo podemos ver más adelante cuando Jesús le dice: tú me invitaste a tu casa, pero ni siquiera me lavaste los pies. No me besaste ni me ungiste con aceite. Estas tres acciones en la cultura judía eran consideradas de cortesía, de hospitalidad. Cada vez que invitabas a alguien a tu casa, por cortesía le dabas agua para lavar los pies, le dabas un beso a la entrada y lo ungías con aceite. Era algo que cuando hacías esto le dejabas claro a tu invitado que eras bienvenido. Pero Simón, este Simón no hizo esto con Jesús porque para Simón Jesús no era un invitado especial. El menosprecio en la mirada de Simón hacia Jesús es notable en su manera de reaccionar a su presencia. Y en este punto debemos preguntarnos cuál es nuestra actitud cuando nos presentamos ante Dios. Cuando le invitamos a casa, es decir, a nuestro corazón, cuando nos reunimos como iglesia a adorarlo, cuando invocamos su nombre en oración, ¿cuál es nuestra actitud frente a Él? Algunas personas han confundido la cercanía y la confianza del trono de la gracia, esta familiaridad en la que Jesús nos enseña que Dios es nuestro papá y que podemos estar en confianza con Él, con una camaradería o con un irrespeto a su presencia, dejando u olvidando que Dios sigue siendo Dios, Rey eterno, soberano y está por encima de nosotros. Y yo sé que no hace falta perdernos tan fácilmente en nuestra perspectiva de Dios como, wow, Dios supremo y tan lejos y Dios papá y cercano, porque podríamos decir, bueno, si lo veo solo como Dios Señor por allá tan lejos, como que estoy muy lejos, pero si lo veo tan cerca, me pierdo de disfrutar o de ver realmente quién es y quién soy yo frente a Él. Entonces necesitamos constantemente revisar cuál es nuestra actitud cuando invocamos su nombre en oración, cuando nos reunimos como iglesia, cuando adoramos, cuando decimos Dios está aquí. ¿Cuál es nuestra actitud al respecto? Podemos ver que una imagen distorsionada de quién es Jesús nos da una imagen distorsionada de quiénes somos. Voy a repetir esto. Una imagen distorsionada de quién es Jesús nos da una imagen distorsionada de quiénes somos. Y una imagen distorsionada de quiénes somos también nos distorsiona la imagen que tenemos de los demás. Es cierto que Jesús era un hombre, pero más allá de eso era el Hijo de Dios y el Mesías. Es cierto que la mujer era pecadora, pero más allá de eso era una mujer con fe. Una mujer que puede ver en la sencillez del Jesús humano la grandeza de un Dios perdonador y amoroso. El concepto que tenemos de nosotros mismos y el que tenemos de los demás dice mucho de lo que realmente pensamos de Dios. Quiero decir esto otra vez. El concepto que tenemos de nosotros mismos y el que tenemos de los demás dice mucho de lo que realmente pensamos de Dios. Ahora, miremos a Jesús. ¿Cómo veía Jesús al fariseo? Igual, Jesús lo vio con tanta compasión y como una persona que necesitaba su presencia también. Él no se negó a ir a su casa, por el contrario fue. Cuando no lo atendió, cuando no le lavó los pies, cuando no lo besó, cuando ni siquiera lo ungió con aceite, no se ofendió ni le dijo, hey Simón, ¿qué te pasa? No,
sino que gustoso permaneció en la cena y estuvo dispuesto a estar allí. Así que la manera como Jesús ve a Simón, aun cuando Simón era un fariseo, aun cuando Jesús conocía absolutamente todo, es extraordinario. Y sabemos que si ha habido un ser humano que sabe perfectamente quién es y perfectamente quiénes son los demás, con total claridad y objetividad, seguramente estamos hablando de Jesús. Nadie se ha conocido tan bien a sí mismo como Jesús, ni tampoco nadie conoce tan bien o conoció tan bien a los que estaban alrededor como Jesús. Y eso me hace admirarlo más, porque ¿qué pasaría si tú conocieras realmente a los demás? ¿Qué pasaría si algún día tus ojos se abren y conoces la verdad de todas las personas que están a tu alrededor y puedes verlos tal como son? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería la reacción de tu corazón frente a ellos? Pues Jesús, conociendo todas las cosas, aún así esparcía amor, compartía amor por todo lugar a donde iba, pues los conocía y sabía que estaban necesitados de su amor. Ahora, la manera como Él se ve a sí mismo es extraordinaria también. Él no se sintió ofendido cuando no le tuvieron atención. No dijo, aquí no me quieren, me siento menospreciado, me siento menos. No, Él sabía quién era Él. Sabía que era el Hijo de Dios, sabía de dónde venía y para dónde iba. Así que esto no logró ni afectarlo un poco. Por el contrario, Jesús utilizó esto en favor de aquella mujer que estaba humillada a sus pies. Y esto es extraordinario. Veamos la manera como Jesús se miraba a sí mismo, como Jesús miraba a los demás. Es increíble, podemos aprender de Jesús tanto al respecto. Y por último, quisiera que viéramos a la mujer. La mujer se veía a sí misma de una manera en la que pocos nos vemos a nosotros mismos. Recuerdo que cuando llegamos al CPN en el 2016, hace 4 años casi ya, los mismos 4 años casi que llevo de casado. Es increíble que pase el tiempo tan rápido. Pero recuerdo que cuando llegué a CPN, la primera impresión que tuve fue una impresión extraña. Y era que yo entré a este lugar y estábamos todas las mañanas en CPN había devocional. Y entramos, el lugar siempre estaba oscuro, habían luces, en fin, estaban los chicos de la banda allí tocando. Y cuando empiezan a adorar, yo empiezo a ver que esta gente se empieza como a enloquecer, bro. Era como que empiezo a ver que hay personas que se botan al suelo, empiezan a llorar, hay personas que se van contra una pared y empiezan a levantar sus manos y a cantar y veo que todo el mundo como que se mueve para un lado, para el otro y empiezo a ver como que, y yo mismo me volteo a mirar a Gina como, hey, ¿dónde estamos? Es como que, qué raro, esto está un poco raro. Y empiezo a ver como que todas las personas tienen una actitud de adoración que yo la verdad nunca había experimentado en mí. Y yo digo, qué extraño esto, ¿por qué ellos adoran de esta manera? ¿Qué me pasa a mí? ¿Por qué yo no adoro de esta manera? Y luego entendí algo a través de este pasaje y entendí algo a través de la vida de ellos y entendí algo a través de mi propia vida. Y es que lo que hace a un adorador, en gran parte lo que hace a una persona adorador es su conciencia de su propia maldad. Y lo que te pierdes cuando piensas de ti mismo demasiado bien es que te pierdes de adorar. Y es como que la propia imagen que tienes de ti mismo opaca la imagen grandiosa de un buen Dios. Y por eso cuando estás ante su presencia no reaccionas de manera así como wow, sino que es como chévere, ok. Y a veces las personas que son líderes de adoración o alabanza o los pastores siempre buscan que la iglesia adore con más pasión, que adore con más energía. Entonces, hermanos, levante la mano, salte, muévase, bótese al piso, llore. Yo quisiera que esto pasara más. Pero esto no se aprende. La respuesta en asombro, que es la adoración, no se aprende, es algo que nace de un corazón que entiende quién es y frente a quién está. Porque lo que pasa cuando tenemos claro quiénes somos, es que también se aclara muy bien ante quién estamos. Y viceversa, cuando se aclara ante quién estamos, también se aclara quiénes somos.
Eso es como un círculo, entre más conocemos a Jesús, más nos conocemos a nosotros. Cuando más nos acercamos a la luz, esa luz más nos alumbra a nosotros, más nos conocemos, más decimos ¿qué es esto? Y más decimos qué increíble es Dios. Y es como que no puedes resistirte a parar y decir, hey, un momento, yo no merezco esto. Dios, ¿qué es esto? Y no puedes dejar de saltar, de agradecer, de levantar tus manos, de moverte, de caer de rodillas a sus pies. Algunas personas dicen, hey, a mí me encantaría ser contado entre los que adoran. Si Dios quisiera armar una selección de adoradores, ¿te llamaría? Hey, yo quiero armar una selección de adoradores en todo el mundo, porque la Biblia dice que Dios está buscando adoradores y es la hora. Ahora, ¿estaríamos ahí? ¿Y qué se necesita para estar ahí? ¿Ser cantantes? ¿Ser músicos? ¿Qué se necesita para ser contados entre los que adoran? ¿Qué habilidades especiales necesitamos? ¿Necesitamos un don? ¿Necesitamos el fuego del Espíritu Santo? ¿Una unción especial para cantar? No. Necesitamos lo que esta mujer tuvo. Y lo que esta mujer tenía era una conciencia clara de quién era Jesús. Y segundo, una conciencia muy clara de quién era ella. Ella sabía que era una mujer pecadora. Pero había una verdad más grande, una conciencia más importante en su corazón. No solo se veía a sí mismo pecadora, sino que en su corazón había una convicción que le hacía ver a este hombre, al cual Simón decía, si este hombre fuera profeta. Esta mujer no decía, ¿y si este hombre fuera profeta? No. Ella creía que este hombre no era un solo hombre, era el Hijo de Dios, el Salvador de su mundo, de su vida. Así que no tuvo vergüenza alguna para tirarse a sus pies. Cuando se enteró, Jesús está aquí y en la casa del fariseo. ¿Cómo? Vamos. Y se bota a sus pies. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Es extraordinario la manera como esta mujer nos muestra en la sencillez y en la naturalidad de su adoración. Que no se necesita grande espectáculo, que no se necesita grandes producciones, que no se necesita ser cantante, que no necesita tener un don extraordinario para adorar a Dios, sino que solo basta con postrarnos en respuesta a esa convicción, a esa conciencia que decimos, Dios es tan grande, yo soy tan pequeño, Dios es tan santo, yo soy tan impuro. ¿Y qué más podemos hacer que rendirnos ante su presencia? Pero esta palabra me confrontaba a mí mismo como cuántas veces has orado, cuántas veces has adorado, cuántas veces has cantado sin adorar, cuántas veces has dicho cosas que no sientes, cuántas veces has entrado a mi presencia según tú, esas oraciones que Señor venimos delante de tu presencia. Y es como palabras que ya como que fastidian, como que ya deja de decir eso, como que no son reales, como que nos acostumbramos y ya no nos da nada decir esto, ya no nos produce absolutamente nada en nosotros. Es como estar ante cualquier persona y esto señala mi propia vida y es la razón por la cual vuelvo a este pasaje, porque lo había predicado hace un tiempo, pero vuelvo a este pasaje porque vuelve a señalar mi corazón, a decir, ¿cuál es tu reacción frente a mi presencia? ¿Cuál es tu actitud? Y si nuestra respuesta o nuestra actitud frente al Señor es fingida, es forzada, o es nula, o es indiferente, tendríamos que revisar nuestro corazón porque seguramente lo que tenemos es una imagen distorsionada de quiénes somos nosotros y quién es Dios. Les decía hace unos minutos, si revisas lo que piensas de ti mismo y lo que piensas de las demás personas, tendrás una idea de lo que piensas de Dios.
¿Cuál es el camino? ¿Cuál es lo práctico de esto? Y con esto me gustaría terminar. ¿Cómo podemos aterrizar esto en nuestra vida diaria? Bueno, yo solamente quisiera que revisaras con atención cuál es tu actitud frente a la presencia de Dios. Segundo, que pudieras revisar qué piensas de ti mismo y qué piensas de Dios y qué piensas de los demás. ¿Cómo ves a los demás que piensan diferente a ti? ¿Cómo ves a las demás personas? ¿Cómo ves a los policías corruptos? ¿Cómo ves a los políticos corruptos? ¿Cómo ves a los ladrones? ¿Cómo ves a los asesinos? ¿Cómo ves a los que no piensan igual que tú? ¿Cómo te ves a ti mismo frente a ellos? ¿Te sientes superior? Y cuando te sientes superior, ¿será que eso está afectando la manera como ves a Dios y por eso tu reacción al adorar o al enfrentarte a su presencia es tan indiferente? Son solo preguntas que deberíamos hacernos y con reverencia decir: hey, Señor, examina mi corazón. ¿Te ves más como un Simón que te acostumbraste? Tal vez en un momento eras esta mujer y decías: wow, Dios es tan increíble, pero de repente te empezó a sonar esto como tan familiar que Jesús se convirtió en un nombre más que repites, en que tus oraciones se convirtieron en tradición, en que no disfrutabas. Yo recuerdo muy bien, iglesia, cuando nos reuníamos aquí en este lugar o en Caracolí, y aunque nos llamamos lugar de adoración, nos hace falta tanto. Este nombre es casi como una visión, es algo que soñamos ser. Porque cuando decimos lugar de adoración, no es realmente este templo o el templo donde estamos, sino es el lugar que somos cuando nos unimos como iglesia. Y yo siento que necesitamos aprender muchísimo más al respecto. Y un primer paso sería examinar bien quiénes somos y cómo estamos reaccionando ante su presencia. ¿Cuál es la imagen que tenemos de nosotros mismos? Me gustaría orar. Ok. Papá, gracias por este tiempo. Somos tan afortunados de tenerte a nuestro lado. No merecemos que nos mires, que realmente no merecemos nada de ti, pero qué gloriosa gracia que nos alcanza y que nos permite incluso estar de maneras que no son correctas ante tu presencia. Pero qué gloriosa gracia que también nos alumbra la verdad a través de la palabra y el Espíritu Santo señalando nuestro corazón y queriendo que en nosotros haya cada vez un más fuerte sentimiento o una más fuerte actitud de reverencia, de respeto, de alegría, de gozo al estar en tu presencia. Papá, aumenta nuestra capacidad de asombrarnos frente a la verdad de Cristo y el Evangelio, y que nunca nos cansemos de mirar hacia la cruz, hacia ese glorioso día, que representa nuestra vida, en que fuimos rescatados de la muerte a la vida, y ahora, Señor, queremos vivir nuestra vida para adorarte. Por favor, no nos permitas descansar en la comodidad de lo que ya es común, en lo normal, en lo tradicional. Señor, déjanos ir más allá. Llévame al inicio. Abre nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Alúmbranos con tu palabra. Tal vez si somos más Simón que esta mujer, somos más parecidos a Simón. Señor, alúmbranos con tu palabra. Quebrántanos, señálanos. Tal vez nos hemos exaltado a nosotros mismos y tal vez necesitamos ser humillados. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Solo queremos aprender o disfrutar o vivir estos momentos en los que podemos tener la sensación que tuvo esta mujer al postrarse a tus pies y derramar su perfume y besar tus pies y adorarte de manera tan extravagante que era notorio a todos y que incluso generaba molestia en otras personas. Señor, llévanos a adorarte de esta manera, pero no fingida, no aprendida, sino realmente consciente y en respuesta a lo asombroso de tu santidad y lo increíble y asombroso también
de nuestra maldad, de la profundidad de nuestra maldad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.